Pauta de Análisis. Información desde todos los ángulos. 8:35, estamos de regreso aquí en Pauta Análisis y ya con nuestros panelistas, los de día lunes, pese a que estamos en febrero, los titulares están aquí: Cristóbal Uneus, director de Data Science en Holster, y Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudio de la Sociedad del IES. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy buenos días. Muy buenos Buen días. día. Oye, para comenzar, esto acaba de ocurrir, no estaba entre los temas que íbamos a hablar, pero acaban de informar hace menos de media hora, el presidente Gabriel Boric ha oficializado ya la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas, algo que se decía que iba quizás a esperarse mirando marzo, ¿no? Para ver qué es lo que decía el presidente entrante, José Antonio Kast, y viene, lo anuncia, lo oficializa y viene con 2 votos asegurados o comprometidos, que es el de México y es el de Brasil. ¿Qué les parece el que se haya hecho antes de el otro gobierno y el escenario que se plantea aquí, Cristóbal, para comenzar? A ver, yo creo que es curioso, me llama la atención el momento del anuncio. ¿Ya? Justo después La de fecha, dices tú. la fecha, justo ¿Ya? después de la gira del presidente electo. Yo no sé si el presidente electo estaba al tanto de que esto se iba a oficializar hoy día. Una pregunta no menor. Es una buena pregunta, de hecho. Es decir, el presidente obviamente tiene la potestad de nombrar, pero como deferencia y con este espíritu republicano que ha habido en este traspaso de mando, me pregunto si el presidente electo sabía. O sea, se podría inferir que si digo como viene con votos y todo eso, se podría inferir que sí, ¿o no? No sé, el presidente electo estuvo con Lula, no sé si esto fue tema de conversación en la reunión la semana pasada. Claro, la semana pasada con Lula. Y la pregunta es si esta candidatura tiene viabilidad, cuál es el mensaje, cuál es la diferencia con los otros candidatos, ¿no es cierto? Estados Unidos ya apoyó una candidata y no sabemos qué va a hacer Argentina, Colombia, Perú, nuestros otros socios, ¿no es cierto? Sobre todo el espíritu que está tratando de hacer el presidente electo con los países vecinos a propósito del tema de su agenda política. Claudio. Cristóbal pone todas las preguntas pertinentes sobre la mesa, digamos. Aquí hay 2 flancos. Está por un lado el flanco interno de política interior de Chile, y ahí obviamente la pregunta más significativa es qué tipo de involucramiento ha existido en relación con el gobierno entrante. ¿Se le informó notificándolo? ¿Se le informó haciéndolo parte en algún grado de la decisión? Después puede haber sabido en general, pero que el momento lo tome por sorpresa. O sea, yo creo que ahí hay hartas interrogantes que se van a ir dilucidando con el paso de las horas y días. Y luego, de cara a la política exterior, Cristóbal, y yo coincido plenamente, también pone el punto quizás más relevante sobre la mesa, y es cuál es el sentido, el propósito de esta candidatura, si tanto es viable o no, del punto de vista de los votos a conseguir, como qué es lo que va a intentar encarnar. Claro, llega con votos, dice Gerardo, pero son votos que en principio son bastante esperables. O sea, tanto el presidente... Por la afinidad. Claro, tanto el presidente Lula como la presidenta de México, uno mira la región y son votos que en principio uno pensaría que están con Bachelet, entonces tampoco son tan sorpresivos ni aseguran un resultado exitoso por el solo hecho de contar con dichos votos. Así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto, pero yo coincido, insisto, en que tanto a nivel de política interior como de cara a lo que se va a transmitir hacia afuera, esto obviamente va a ser un tema de interés en los próximos días. Claro, José Antonio Kast va a tener una tarea ahí pensando que, como decirlo, el mapa ha seguido teñiendo de azul, ¿no? A nivel de gobierno, y Perú está en azul, estoy hablando de ideología, Ecuador, Colombia se dice que también podría cambiar de color, Costa Rica anoche ganó claro. derecha también, Sí. y cómo un presidente como Kast tendría que convencerlos a ellos, que son afines a él, más bien, que Bachelet es una buena carta para... Ahora, él ¿no? dijo hace como un mes, justo después de ser elegido, cuando le preguntaban, dijo, yo como no voy a opinar hasta ser presidente. Entonces, yo no sé si va a cambiar el discurso ahora, que está nominada, o va a seguir en esa línea y decir, bueno, cuando me toque asumir, yo veré... Pero sí, el ha sido rol, pragmática las el- tareas que ha hecho el el Kast hasta aquí, rol. ¿no? ¿No les Ahora, pareció? pero por lo mismo, perdón, uno también podría suponer que parte de ese pragmatismo, siguiendo con la línea que esboza Cristóbal, es decir, bueno, yo dije que no iba a hablar hasta que sea presidente en ejercicio, todavía no lo soy, y me doy este mes, lo que queda de aquí al 11 de marzo, para ver cómo se van configurando el resto de los países y su aproximación al voto, porque al voto en este caso, digo, porque a los apoyos, porque si Kast ve en este mes que queda para que asuma el gobierno que muchos países ya empiezan a decir que no, bueno, la candidatura se hace inviable de facto. Se va cayendo sola. Bueno, además, si no hubiese...
si no se hubiese anticipado al presidente electo y no hubiese habido algún tipo de información respecto del nombramiento el día de hoy, esto también viene a agregar una nueva cuota de tensión a la tensión que ya se ha venido dando entre gobierno saliente y gobierno entrante. En fin, hemos estado ahí en distintas pugnas en los últimos días y en donde además van a tener que empezar a verse ahora los ministros salientes con los ministros entrantes en las rondas bilaterales que van a empezar a sostener. Entonces, probablemente por ahí puede haber quizás, o sea, de no haberlo anticipado al presidente electo, hay una jugada bastante, ¿cómo decirlo?, o temeraria de parte de Boric, ¿no? Claro, uno esperaría que lo mínimo de cara justamente al tono republicano, en el sentido tradicional del término que ha predominado el traspaso, uno esperaría que lo mínimo haya sido que se le haya informado, digamos, al menos. Es que por eso yo decía... El piso, la base. Claro. Yo partía de eso cuando hacía el comentario inicial, Cristóbal. Yo doy por hecho que el presidente entrante ya sabía esto y al menos no tiene que haber puesto trabas. Por lo menos no le he puesto algún tipo de pero al presidente Boric para que saliera hacia adelante. Si no, él, imagínate el medio problema que le deja en la mesa. Bueno, pero le está dejando varios problemas sobre la mesa ¿Cuál? el gobierno saliente. Yo quiero partir por la situación fiscal. Bueno, claro. Efectivamente. ¿No es cierto? Sí. Que es mucho más grave de lo presupuestado. Muchos ya lo habían pronosticado desde mediados de año, ¿no es cierto? Que el déficit iba a ser mucho más alto que pronosticaba el gobierno y la situación es difícil. Yo creo que el presidente se queda corto cuando dice que el primer año va a ser difícil. Yo creo que va a ser mucho más difícil de lo que ¿Sí? nosotros... Bueno, tú eres economista. Por eso, ¿Cómo lees eso? Porque yo ya había escuchado ese argumento de, oye, pero otros gobiernos también estaban entregando con déficit. Entonces, ¿cuál Claro, tanto es pero la novedad? el déficit es que el error es... Una cosa es el déficit es que tú gastaste más porque te entusiasmaste y otra cosa es porque gastaste más porque en realidad tus ingresos fueron mucho menores. ¿Y aquí? En este caso fue porque los ingresos fueron mucho menores, nunca te ajustaste el cinturón y no tenemos una buena explicación de por qué los ingresos fueron mucho menores. Hay teorías y todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que ajustar el gasto y tienen que ser incluso un poco más porque no sabes qué va a pasar con los ingresos. Entonces yo siento que la situación es súper compleja. Yo creo que el gobierno va a tener que endurecer el tono, preparar a la ciudadanía de que el primer año va a ser más difícil aún y eso deja al presidente electo en una situación bastante más incómoda. Claudio Alvarado. Está el flanco que enuncia Cristóbal, ¿cierto?, de cara a lo que va a golpear o el modo en que esto va a golpear el primer año del presidente electo. Y también está la pregunta sobre cómo llegamos acá. Porque yo recuerdo que en más de una ocasión, cuando salía este tema en el marco de la campaña presidencial, el entonces ministro Marcel respondía de modo bastante categórico, uno diría expuesto con los números sobre la mesa de un modo a rato olímpico, de que esto era exageración, de que las cosas iban a estar mejor, de que esto era campaña del terror, y resulta que los números finales son mucho peor de lo previsto. Y además son peor por una mala proyección, una mala estimación de los ingresos. Y eso obviamente que pone un conjunto de preguntas sobre la mesa, sobre todo considerando además que en distintos momentos el gobierno saliente fue muy, yo diría, resistente a la crítica en torno a estos temas. El ministro Marcel en su minuto, en una frase que no ha envejecido muy bien, ¿cierto?, catalogó al actual director de presupuesto como la mejor de la historia. Yo creo que todas esas cosas, un tanto grandilocuentes, hoy día con estos números ya a la hora que se acaba el gobierno, terminan envejeciendo muy mal. Bueno, ahora, de alguna manera esto también fue recogido en términos narrativos o sea, lo digo en términos narrativos porque viene a refrendar la lógica del gobierno de emergencia, ¿no es cierto? Y fue así como lo planteó el próximo ministro de Hacienda, Quirós, el fin de semana en una alocución pública que tuvo, en donde dijo, claro, que esto en el fondo venía a confirmar que el tema económico, estamos viviendo una emergencia y que esto de alguna manera debiese preocuparnos, un poco lo que decía Cristóbal, quizás debiese preocuparnos más de lo que nos estamos preocupando, porque de hecho ya la semana pasada, cuando se hizo este anuncio, se anunció un recorte, si mal no recuerdo, de 800 claro, 800 exactamente, millones. de 800 millones, que no deja de ser, digamos, y cuánto esto ya puede después atizar ciertos cuestionamientos respecto de recortes de ciertos tipos de programas, en fin. Ahora, de alguna manera le calza al próximo ministro de Hacienda que ocurran estas cosas, digamos. Es decir, uno puede decir, claro, él puede decir, ven que tenía razón, el problema es que el problema es más grande.
Entonces, la situación es más compleja. Oye, pero ¿quién se hace cargo de eso? Es que es el punto que Claro. iba yo. Yo creo que hay que repensar la institucionalidad fiscal en el sentido en que si una autoridad dice que van a ser 3 los ingresos y todo el mundo dice que son 2 y las evidencias muestran que son 2, no puede seguir insistiendo que son 3. ¿No es cierto? Aquí tiene que haber alguna corrección en algún minuto. Esto es una línea delgada, porque si le damos a dar demasiado poder al Congreso, podemos terminar como en Estados Unidos, que si el Congreso no quiere, no hay gasto. Claro. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que aquí hay que repensar la institucionalidad fiscal, porque este no es el primer año en que se comete este error, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Entonces, yo creo que hay que repensar la institucionalidad fiscal en ese sentido. Claudio. Pero efectivamente el dilema es complejo del punto de vista de una eventual reestructuración de la institucionalidad, porque si uno mira la historia larga de cómo llegamos al funcionamiento actual, hay buenas razones para las potestades que detenta el Ejecutivo, digamos. Yo más bien tengo la impresión, obviamente hay que revisarlo con más detalle, pero yo más bien tengo la impresión de que lo que aquí ocurrió es que el ministro Marcel, sin prejuicio de todas sus credenciales, fue muy obtuso en esta materia. O sea, aquí existieron advertencias. Aquí el Consejo Fiscal Autónomo habló, economistas hablaron, la campaña presidencial fue tema. Es extraño no acusar recibo después de tantos llamados de atención. Claro, uno podría pensar algún modo de mayor interacción entre el Congreso y el Ejecutivo, pero puesto, digamos, al final del día a tomar la decisión... En Chile el Ejecutivo tiene las potestades que tiene porque el Congreso no lo haría mucho mejor, digamos. Oye, pero se hila muy grueso entonces cuando se dice, este país no se cae a pedazos. O sea, porque ese es el argumento que tú escuchas, ¿no? Oye, le estamos entregando un país que no se cae a pedazos, un precio del cobre espectacular, o sea, plata está entrando, entonces no corresponde el argumento. ¿Qué pasó ahí? Porque hay una distancia, ¿no? Mira, yo diría 3 cosas al respecto. Lo primero es que, como dijo alguna vez Pablo Ortúzar, esto viene de cerca, Pablo trabaja con Sí, nosotros en el IES, el IES. pero a mí es la figura narrativa que más me ha identificado. Chile no se cae a pedazos, pero hay varios pedazos de Chile que sí se caen. O sea, Está buena esa cuña. hay muchos problemas puntuales que son demasiado graves y significativos como para pretender tapar el sol con un dedo, digamos. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que, si bien es verdad que Chile no se cae a pedazos, también es cierto que es raro, es extraño el modo en que el gobierno se jacta de eso, porque una parte importante de esa, comillas, estabilización tiene que ver con lo que ocurre después del plebiscito del 4 de septiembre del 2022, que es a pesar de lo que quería el gobierno y no gracias a su proyecto. Digamos, es gracias a la derrota de ese proyecto que el país se empieza, comillas, a estabilizar, sabiendo, insisto, que muchos pedazos de Chile sí se caen. Y lo último que yo diría es que el gobierno, además, cuando ha insistido con esa narrativa de la estabilización, se topa con una percepción ciudadana que no lo entiende de ese modo, digamos. O sea, la gente es suficientemente inteligente para darse cuenta que Chile, obviamente, que es un país maravilloso, con muchas cosas muy positivas, pero que está viviendo problemas graves en varias áreas. Y a mí me sorprende un poco que el gobierno nunca haya procesado que las narrativas y los discursos políticos siempre tienen que ir en diálogo con lo que la gente, con lo que la ciudadanía percibe. Cristóbal. Además, decir que el país no se cae de pedazo porque el precio del cobre está alto, no depende del gobierno. Efectivamente. Entonces la gente sabe eso, se da cuenta. Oye, no es que... No, pero te mencionan que la economía creció, que la seguridad ha mejorado, los homicidios han bajado. Claro, pero la situación podría haber sido mejor si lo que ellos dijeron que iban a hacer con el ajuste fiscal se iba a cumplir. Entonces, no es la excusa, ¿no es cierto?, como para decir... Mira, da un poco lo mismo, porque igual el país que estamos entregando está increíble. Yo creo que la gente se da cuenta y el resultado de la segunda vuelta y primera vuelta refleja que en el fondo la gente no cree que está increíble. Claro. Claro, además, bueno, como decía Jorge Quirós, también esto de alguna manera le pone una nueva tara a la impresión que la ciudadanía tiene respecto a las instituciones también, porque resulta que si estamos anticipando mal nuestros ingresos, pucha, tenemos, la gente tenemos un problema ahí, yo creo ¿no? que la gente no sabe. La gente Eso sabe... no entiende tanto. No entiende tanto. Sabe que hay una situación mala en términos de fiscal, ¿no es cierto?, que viene un recorte, pero no sabe bien por qué. Y yo creo que tampoco le interesa mucho porque no puede ser mucho al respecto. Lo que sí yo encuentro que sí el problema y que me sorprendió del anuncio el punto de prensa del ministro es que no le está hablando a la ciudadanía y él es ministro de Estado. ¿Tú crees que no? No, porque en el fondo él no está preparando el camino
para decirle a la gente... ¿Quién le va a decir a la gente, saben qué más? Hay que apretarse más el cinturón. Él usó un ejemplo. Yo pensé que con eso trataba de ir hacia allá. Cuando dijo 2 bancos estados, no, con 2 de hoyo. Quedamos con 2 bancos estados de hoyo y ese tenemos que taparlo. ¿Quién entiende eso? Sí, no sé. A mí no me queda claro que la señora Juanita haya entendido eso. Yo lo encontré un poco sofisticado. Muy sofisticado, ya. Lo que pasa es que probablemente, para usar esa figura, la señora Juanita los últimos días de enero tampoco está poniendo atención a este punto de presa, digo, que estoy siendo realista. Pero yo sí creo que la ciudadanía sí percibe, vamos a ver cuánto dura esto, porque se produce el cambio de gobierno y naturalmente las cosas se modifican, pero la gente sí percibe que, y esto le ocurre a todos los gobiernos, tampoco algo exclusivo del presidente actual, pero del presidente Boric, pero la gente sí percibe que una cuota significativa de lo que hoy día sucede a nivel de problemas en materia de seguridad, en materia de economía, tiene que ver con la gestión del gobierno actual, y eso en algunos campos será con más justicia, en otros con menos, pero como dice Cristóbal, tuvimos una elección recién, y los resultados fueron, como le gusta decir al oficialismo actual, históricos, digamos. Fueron históricos, pero para pesar del oficialismo. Oye, Cristóbal, Claudio, ¿cómo han evaluado el desarrollo de las actividades que ha hecho el presidente entrante, José Antonio Kast, que llegó de El Salvador, una actividad en Viña, y parte otra vez, y se va a Europa, Italia, Hungría, Bélgica? Con Lula fue bien simpática la reunión que tuvo, dijo que éramos 2 países que históricamente no hemos llevado bien y él no tiene problemas con eso. Ha sido pragmático. ¿Lo ven así? ¿Cómo lo leen ustedes? Lo hablamos fuera de, sí, a ver, ¿qué decían? de micrófono. Háblalo aquí ahora. Yo encuentro que se ha manejado increíble. Yo ¿Sí? encuentro que ha sido realmente un estadista. A mí me ha sorprendido para bien. El viaje como que tuvo esas 2 señales a su núcleo más duro, ¿no es cierto? Lo de Bukele, El Salvador, y a la centroizquierda, socialismo democrático, la foto con Lula yo creo que vale millones, porque en el fondo dice yo puedo conversar con gente que opina distinto, voy a ser un estadista. Y dijo, yo no voy a hacer... Voy a representar a todo el país. Y eso yo encuentro que lo deja a un nivel súper bien. Cuando fue a Argentina y aquí a El Salvador, dijo que él no iba a ser como su gobierno, que estaba tratando de sacar algunas ideas que podría implementar. Es decir, que él no iba a ser Bukele, y ya dijo de Milei, dijo yo con la motosierra estoy muy lejos, pese a que sacó una foto con ella. Claudio. Es bien notable lo que ha hecho el presidente electo en este plano, porque la transición desde que ocurre la segunda vuelta hasta que asume el gobierno entrante es larga. Y es difícil llenar ese espacio de un modo que no pase a llevar o no tensione más de la cuenta las relaciones con el gobierno saliente. Y el presidente Kast encontró una manera de hacerlo muy original, que es activar una agenda internacional muy intensa, pero además, digamos, dando señales correctas de cara a la política interna. Porque como dice Cristóbal, claro, lo de Bukele uno quizás podría solicitar o pensar que podría haber marcado un grado más de distancia, pero como dice Gerardo, fue bien claro en decir, aquí hay ideas o ejemplos buenos puntuales que copiar o que tener a la vista, pero los países no se gobiernan imitando. Y después con Lula deja muy claro que va a ser capaz de dialogar con todos los sectores, que va a ser el presidente de todos los chilenos, que va a defender los intereses del país. Y eso además, contrastando en intensidad, el grado de actividad contrasta con la imagen que ha proyectado el presidente Boric. Entonces, en paralelo hay como una segunda derivada, que es que sigue marcando el contraste de manera tácita entre lo que va a ser su administración y lo que va saliendo, y yo creo que eso está muy bien logrado. Hay que ver cuánto dura, pero está muy bien logrado. Ahora, está subiendo las expectativas también. Entonces, el delivery después tiene que ser bueno, porque si no, este es un cheque que se va a cobrar ligerito. Sí, bueno, la luna de miel es corta. Decía, No, por lo menos, él con esta intensidad uno esperaría cuando llegue la moneda. que siga al mismo ritmo. Claro, con el mismo ritmo y con la misma creatividad, generosidad. Claro. En Activa no se veían tan positivas las cosas, pero en Cadem se veían muy positivas en cuanto a la percepción de lo que se viene, ¿no? 41 en Activa y más un 57 en Cadem. Sí, son las 8, sí, con 54 se pasó volando el tiempo. Sí, me había quedado también, de hecho, con la reflexión de si el mes de febrero todavía el presidente electo va a poder ser capaz de sostener el ritmo. Bueno, va a tener también el gap de sus vacaciones, digamos, ahí va a tener un pequeño 10 días. Un pequeño as que jugar, digamos, pero sí. Y que las van a necesitar, digamos, se le vienen 4 años intensos. Cristóbal Uneus, director de Data Science Holster, Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudio de la Sociedad IES, han estado con nosotros como cada lunes. Gracias a ambos. Que estén bien. Igualmente. Igual, chao. Chao.